y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. Lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo nos demanda, nos exhorta, nos motiva a orar por quienes nos presiden y por quienes estén en eminencia? ¿Sabe por qué? Porque son gente que no tienen el temor de Dios. Ellos piensan que están ahí porque se lo merecen. Quizás a uno Dios los colocó por su voluntad. Quizás a otro Dios permitió que roben, que estafen, que engañen los votos y hagan trampa y estén como presidente. No es que Dios lo dejó, Dios permite por la dureza del pueblo. Hubo un pueblo que por causa de su desobediencia, el mismo pueblo de Israel, por su deseo de tener un rey a su gusto, les entregaron un desobediente grande llamado Saúl. Entonces, por eso dice esta palabra: serás robado todos los días. Y mira lo que termina el verso 29, la parte última: y no habrá quien te salve. ¿Cuál es el clamor de nuestros ciudadanos? No hace nada la policía, no hace nada el gobierno, no hace nada la fiscalía, no hace nada los asambleístas. ¿Se cumple o no se cumple esta palabra? No habrá quien te salve, porque la gente quiere paz para seguir pecando. La gente quiere que se acaben las bombas, los sicariatos, los asesinatos, la maldad, el crimen. La gente quiere que se acabe eso. Pero pregúntale si quieren volver a Dios. Pregúntale si quieren vivir bajo el temor de Dios. No, dice: yo tengo mi religión. Y a veces hasta cristianos mismos sin vergüenza, que se han olvidado de vivir para Dios, quieren paz, quieren seguridad para vivir en una vida tibia y en una vida aguada, hablando espiritualmente. Mira lo que dice el verso 45: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Oiga, qué terrible se hace a veces cuando la gente, el pueblo de Dios, no está familiarizado con este tipo de palabras o con este tipo de mensaje. Pues le repito, cuando al pueblo solo se le enseña bendición, bendición, que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios te quiere honrar, que Dios te quiere bendecir, que es bueno, eso lo dice la Biblia. Pero hay que enseñarle al pueblo el otro ladito también. Aquí dice: y vendrán, solitas vendrán todas estas maldiciones. Lo mismo habla de Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos estos estatutos que yo te mando hoy, dice Jehová, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. A su nombre. Lo mismo sucede con las bendiciones. Si yo obedezco a Dios, solo vienen las bendiciones. Las bendiciones tocan la puerta, las bendiciones te llegan, las bendiciones te alcanzan. Lo mismo sucede con las maldiciones. ¿Qué usted cree? ¿Que nosotros desobedecemos a Dios y vivimos bien tranquilos, bien gracias? El libro del Proverbio habla de un refrán del proverbista. Él dice: así como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Usted por qué ve un pajarito volando? Porque está buscando comida, porque está buscando quizás alguna pajita seca para hacer un nido. Algo está haciendo. Así mismo la maldición nunca viene sin causa. El castigo de Dios viene para enderezar, para asentar un temor, para establecer disciplina en el corazón de los hombres. A su nombre. Sigue diciendo: hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Es decir, ya te los había dicho, ya te los había hablado. Aquí está hablando en tiempo pasado, que Él te mandó. ¿Cuántas cosas Dios ha mandado a hablar a este país, a esta ciudad, a este pueblo? Y nuestros gobernantes, los políticos y nuestros gobernantes y nuestros líderes espirituales, ¿qué les importa? Tapan los oídos, endurecen su corazón y siguen viviendo en su propia opinión. Aquí habla bien claro y dice el 49: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Usted dirá: ¿qué significa eso, mi hermano? Le voy a explicar. Jeremías hablaba acerca de un hombre que iba a venir a destruir Israel, es decir, Jerusalén, prácticamente una ciudad. Ojo, escúcheme esto: Jeremías fue levantado de parte de Dios en la capital del reino, en donde estaba el avivamiento. Judá
era el reino del sur. Ahí estaba el avivamiento. Ya el reino del norte se había corrompido más antes, pero Judá estaba en avivamiento. Pero los reyes anteriores, en el tiempo de Jeremías, comenzaron año tras año a apartarse de las leyes de Dios. Y Dios dejaba, no castigaba, enviaba profecía, enviaba profetas, enviaba mensajeros, enviaba atalaya, los mataba, nos apedreaba, nos perseguía. Y Dios levantaba profetas, levantaba mensajeros. Dios permitió que viniese el momento del ministerio de Jeremías. Lo levanta en Jerusalén para declararle que iba a venir un hombre perverso que iba a destruir Jerusalén, que le iba a incendiar y que le iba a destruir, que iba a matar a las mujeres, que iba a violar a las mujeres, que iba a matar a los niños, que se iba a llevar a esclavos. Y el pueblo decía: no va a pasar eso si Dios está con nosotros. Nadie creía las palabras de Jeremías. Y lo que Jeremías le estaba profetizando o declarando era recordándole lo que decía Deuteronomio y la ley de Dios. Aquí dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos. De lejos vino Nabucodonosor. Y dice aquí: del extremo de la tierra, que vuele como águila, es decir, ágiles. Hoy en día usted ve los videos. No sé a cuántos de nosotros se nos han salido lágrimas a ver el video. La agilidad que tiene esta gente a matar, a descuartizar. Son hábiles. Y no hace nada la policía. Estamos bajo sentencia de juicio. Y no va a parar hasta que Dios tenga misericordia, hasta que el corazón de Dios quede satisfecho en su castigo. No estoy diciendo que a Dios le gusta esto, no me vaya a malentender. Pero la Biblia dice que todo esto Dios va a permitir hasta que el corazón de Dios quede satisfecho en su justicia. Usted tiene que aprender a conocer el corazón de Dios. Es como el papá, cuando al hijo ya le colma la paciencia, creo que le mete una buena reprensión, le quita algo, lo disciplina, y el padre como que se siente un poco aliviado porque descargó su molestia. No estoy hablando que usted va a matar a su hijo a punta de garrotazo, pero estoy hablando de lo que enseña la palabra, que el corazón de Dios tiene que tener placer, contentamiento en sus hijos cuando le obedecen. Y acá dice: una nación del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. No entendemos por qué esta gente hace eso. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo sus palabras en todo el territorio nacional, de provincia en provincia, de ciudad en ciudad. Vemos cómo ellos amenazan abiertamente, nadie los para. Se levantan contra el niño, contra el adulto, contra el anciano, hacen lo que le da la gana. Miren lo que dice el Ezequiel capítulo 7, verso 20. Recuerda que estamos estudiando esto de la palabra del Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 7, verso 20 en adelante. Quiero lecturar algo, escúcheme con atención. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados a su nombre. Destrucción viene, 25, y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. A su nombre. Es un juicio y un profeta que declara la palabra del Señor. El prefacio del capítulo 7 dice: el fin viene. Pero si usted se da cuenta, con mucho cuidado, las palabras que está hablando Ezequiel
recuerde que Ezequiel era sacerdote de Jehová y era profeta de Jehová. Y comienza a decir en el verso 21 algo que se asemeja con lo que estamos viviendo. Él dice: en manos de extraños la entregué. ¿En manos de quién está nuestra ciudad? Usted ve la noticia, los presos reclaman que no se lleven a lo de su pandilla, se puede decir así. Ellos piden, ellos reclaman con derecho. Estamos en manos de impíos. Estamos en manos de gente perversa. Dios ha entregado esta ciudad. Vuelvo y lo repito, como pasó en el tiempo de los jueces. Jehová ha vendido a su pueblo. Dice: en manos de extraños la entregué. ¿A quién entregó? A la ciudad, a su pueblo, a la niña de su ojo, para ser saqueada. Repite de nuevo la palabra, algo que estamos viviendo. Nos están saqueando. Nos roban los políticos, nos roban los pillos, nos roba todo el mundo. Nos roban los cristianos, entre comillas, nos roban los falsos ministros. Te roba todo el mundo. Dice aquí: y será presa de los impíos de la tierra, y lo profanarán. Mire lo que dice el verso 23, lo que debe de hacer la iglesia. Haz una cadena, le dice el Señor, que le diga el profeta, que le mencione el pueblo. Haz una cadena. Mañana hay un clamor en el Modelo, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si usted no puede ir, haga cadena en su casa, que Ecuador está llorando lágrimas de sangre. Ya nuestros líderes, tanto políticos, tanto espirituales, les importa un bledo lo que nos está pasando. Pero es necesario que suceda esto para que venga un despertar glorioso para el pueblo del Ecuador. A su nombre, a su nombre. Mire lo que sigue diciendo el verso 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre. Mire lo que había en Jerusalén. En Jerusalén también se derramaba sangre. Era perversa la gente del pueblo de Dios. Ahora dice: y la ciudad está llena de violencia. Mire lo que había en Jerusalén. ¿Por qué Dios se molestó? Porque había derramamiento de sangre, había violencia. Y mire lo que dice el verso 24, que es lo que estamos viviendo. El verso 24 dice: traeré. Quiero hacer una pausa y quiero que mediten esto. Recuerde que estamos estudiando la palabra. Traeré. ¿Quién permite que venga a un pueblo, a una ciudad, para hacer destrozo? Jehová es el Dios del universo y el dueño de todas las cosas. Él permite que pase lo bueno y lo malo, dice Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Él decreta bendición y Él decreta juicio. Dice Jehová: traeré. Por tanto, los más perversos de las naciones. Oiga, por eso que en el tiempo de estos profetas entraron a Jerusalén hombres perversos, malos, depravados, violentos, que dañaron Jerusalén, que tomaban a las mujeres en cinta, le abrían la barriga, sacaban el muchacho y contra la pared le daban al niño. Eso había en ese tiempo. ¿Por qué nos sorprendemos ahora de ver todo eso si lo mismo aconteció en los tiempos primitivos? Dios ha permitido que vengan las bandas que están posesionadas en diferentes sectores, en diferentes barrios, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque contra Jehová han desafiado su palabra. Yo decía: Señor, ¿qué comparto esta noche? ¿Qué comparto? ¿Qué traigo? Y Dios pone en el corazón mío un peso, y gracias a Dios me puse a visualizar los sucesos, lo que está pasando. Como ministro de Dios no puedo quedarme callado. Como cristiano no puedo quedarme inmudecido a la realidad de las cosas. Y hay que hablar para que tanto usted como yo despertemos si estamos dormidos. Ahora dice en el verso 21 mismo: y la entregué para ser saqueada. Lo que le está pasando a nuestra ciudad está siendo saqueada. Ojo, cuando nos saqueaban los pillos de terno y de corbata en el Congreso y en la Asamblea, la gente como que estaba acostumbrada. Pero ahora nos están saqueando de frente. ¿Sabe por qué? Porque ellos son los que soltaron eso. Y la iglesia durmiendo. La iglesia durmiendo. ¿Por qué le digo durmiendo? Porque la Biblia nos mandó por medio de un apóstol que oremos por quienes están en eminencia. Estaremos orando. A veces ni por nosotros oramos, vamos a estar orando por otros que ni conocemos.
La realidad, es la realidad. Aterricemos, que a veces estamos viviendo en la atmósfera de Saturno, de Neptuno, y nos olvidamos de la realidad. A su nombre. Dice, para ser saqueada, una ciudad Dios la entregó en manos de extraños, para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, será presa, será capturada. Verso 22, y apartaré de ellos mi rostro. Por eso que Dios como que ha apartado su rostro. Cuando Dios quita su favor de un hombre, de un pueblo, de una familia, de una nación, Dios tenga misericordia. ¿Qué le pasó a Estados Unidos cuando Dios apartó desde hace años su mirada? Se le metió el diablo a Osama Bin Laden y estrelló esos 2 aviones allá. Le pegó en el orgullo. La gente decía, tremendas torres. Y el libro de Deuteronomio también habla que dice que Dios tirará abajo las torres altas en las cuales tú confías. Los lugares fortificados que tú tienes como confianza, Jehová los destruirá. Se cumple lo que dice la Biblia, que Dios va a tirar el soberbio. Entonces, tarde que temprano, Eclesiastés 3:1 se cumple. Todo tiene su tiempo. Ecuador vivía y sigue viviendo en un jolgorio de sinvergüencería, de pecado, de desobediencia. Quiere que el gobierno reaccione, quiere que la policía hagan la obra que ellos le dicen que el pueblo haga, pero no la van a hacer mientras nosotros no activamos el favor de Dios, mientras nosotros no nos convertiremos en nuestros malos caminos. A su nombre. En el verso 23 dice Ezequiel de parte del Señor, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre. Tenemos que hacer una cadena, iglesia del Señor. No solamente porque deseamos X cosa o por lo que hicimos la otra vez que oramos por la fiesta de Halloween para que Dios tenga misericordia. Hay que hacer cadenas por lo que estamos viviendo. Dios es un Dios de protección, Él nos va a guardar. Pero Dios nos está demandando que como sal de la tierra, como luz del mundo, resplandezcamos. Y la gente no solamente le esté pidiendo favor al gobierno, sino que se apoya en el Cristo de la gloria. Nadie, son pocos en las redes sociales que la gente comienza a hablar, humillémonos, busquemos de Dios. El día de ayer escuchaba a una periodista, le decía, si usted va a salir de viaje, recuerde que viene el feriado, dígale a su vecino que le cuide su casa. Yo le decía a mi esposa, como que el vecino solamente se le van a robar, y deja que le roben. Luego de ese ratito salió otro presentador, él decía, quizás va a sonar trillado, quizás va a sonar un poco incómodo lo que voy a decir. Y le decían, ¿qué vas a decir? La fe, hay que orar. Hay que pedir a Dios, hay que doblar nuestras rodillas. Son pocos los que comienzan a entender que en Dios está la solución, que en Dios está la respuesta. Ni el gobernante que tenemos busca a Dios. Si Él no busca, nosotros tenemos que buscar el favor de Dios para que Dios por medio de eso lo ilumine. Así Él no quiera, por causa de un pueblo que clama, vendrá un favor. Entonces, iglesia del Señor, Jeremías capítulo 21, verso 10. Mire lo que dice. Dice, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. A su nombre. Este es otro profeta, Jeremías. Se levantó de parte de Dios. El prefacio del capítulo 21 dice, Jerusalén será destruida. Y comienza a decir Jeremías lo que Dios le había dicho, que Dios había puesto su rostro contra esta ciudad. Jerusalén, bien bendecida, bien favorecida. Dios estaba en esa ciudad. Dios había favorecido al pueblo. Estaba el arca, estaban los hombres de Dios. Los hombres que estaban reinando en ese tiempo eran del linaje de la estirpe de David. Pero porque eran de la estirpe de David no quiere decir que Dios va a estar con un sinvergüenza que sea del linaje de David. La gente dice, no. Entonces, iglesia del Señor, el profeta dice, he puesto mi rostro contra esta ciudad, dice el Señor, para mal y no para bien.
Dice, en mano del rey de Babilonia será entregada. Dios le dio autoridad a él. Por eso es que cuando está pasando todas estas cosas, es porque Dios ha permitido que a esa gente se le meta el diablo y hagan y deshagan. Aquí dice que Nabucodonosor, el Señor Jehová le iba a entregar Jerusalén. Y dice, y la quemará a fuego. Ayer vimos juegos pirotécnicos de esta gente endemoniada, quemando todo lo que se le encontraba, quemando carro, bomba, lo que sea. No se admire si pasa como en Colombia, como en Bogotá, que incendian edificios. Para allá es que apunta el diablo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Usted no clame por el gobierno, ni que diga que, Señor, ¿por qué no permite que le pongan una bomba al presidente? Al que le van a poner una bomba. Espiritualmente nosotros estamos en explosivos. Espiritualmente nosotros estamos caminando en un campo minado. Estamos caminando en una zona de guerra, espiritualmente hablando. Y el diablo está apagando y durmiendo en la iglesia. Obviamente el gobernante que tenemos es un hombre ignorante de la ley de Dios. Él es un religioso. Él tiene un temor de dientes para afuera. Él no conoce a Dios. Usted conoce a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Tenemos que hacer mover la mano de Dios para bendición de nuestra patria, de nuestra ciudad y de nuestras casas. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Es por eso que en el verso 12 hay una reprensión de Dios para que le digan a la casa de David: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que la ira de Dios no salga como fuego. Es decir, en ese tiempo los líderes, los políticos de ese tiempo, los reyes de aquel entonces, no administraban justicia correctamente. Lo que está pasando en los gobiernos de nuestra patria, ellos hacen y deshacen. Las fiscales, los concejales, los jueces hacen de todo. ¿Por qué nosotros decimos por qué está pasando? Son consecuencias de la mala administración de justicia, y la iglesia debe de pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de ese tipo de gente que tiene poder, para que Dios los mueva a hacer justicia. Si nosotros vivimos dormidos en los laureles, mirando otra cosa, vamos a ver los eventos hasta que no llegue una bomba a la puerta de su casa. Usted no clama, y yo tampoco, hasta que no nos revienten el techo de la casa. Señor, ahí que estoy de rodillas orando. Que estamos esperando que nos tiren una granada, una bomba, o que te pongan un tanque encendido. Se va a poner fea la cosa. ¿Qué sale en la noticia? En la noticia dijeron que ya habían llegado a un acuerdo, que por aquí, que por allá, de los presos que habían trasladado para una cárcel, y luego salió un audio que los presos de allá de nuevo le habían regresado. ¿Por qué? Porque no hay poder en la mano del hombre. El día que el pueblo de Dios se despierte en este tiempo, oiga, la iglesia será vista como en los tiempos primitivos. Lo que le está pasando a nuestra ciudad es lo que le pasó al pueblo cristiano en el tiempo de la iglesia apostólica, en el tiempo de los emperadores. Había una especie de comodidad en la iglesia apostólica un momento. Entonces Dios permitía que entre un emperador endemoniado, le meta mano a todo el pueblo de Dios, declare o dicte un decreto de persecución contra todos los cristianos, y la gente sufría. Y ahí es que la iglesia se metía. Unos avanzaban muertos, no negando la fe, y otros renunciaban. Pero Dios tiene que permitir este tipo de cosas para madurar a la iglesia, para prepararlo. Hoy en día Dios está probando al creyente de veras y al creyente de mentira, al que es verdadero y al que no lo es. Este es un momento de prueba para nosotros. Estamos siendo probados. Decía por ahí mi suegra: no tenemos terremotos, no tenemos huracanes, pero tenemos balas todos los días. No tenemos un tsunami, pero nos llueve la sangre. Amén, gloria a Dios. Por eso yo digo, Señor, ciertamente hombres de Dios, siervos de Dios y siervas de Dios, han tenido revelaciones de que ven aguas que cubren a nuestra ciudad. Digo, Señor, ¿qué será la violencia, la maldad que nos está cubriendo? Puede ser por eso. Puede ser algo que está cubriendo a nuestra ciudad. La violencia, la inmundicia, el pecado, la soberbia, todo eso está arropando a nuestra ciudad. Y miramos las profecías, escuchamos las profecías, y la iglesia duerme. Nosotros los ministros bien tranquilos, preparando todo. Si se nos resquebrajó el techo de la casa, compramos techo, gloria a Dios. Pero también miremos la vida espiritual de nosotros como ministros del Señor, como creyentes de este santo evangelio. A su nombre. Si la iglesia no influye en una nación, el diablo está influyendo en la iglesia, el mundo está influyendo en la iglesia. Ubíquese conmigo, Jeremías capítulo 6, verso 8.
Jeremías capítulo 6, verso 8. Mire la palabra que Jehová dice a través de Jeremías. Y es la palabra que el Señor nos dice a nosotros y le dice a nuestra ciudad. Corrígete, iglesia, o corrígete, Guayaquil. Yo le quiero poner de esa manera. Aquí dice otra cosa. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. A su nombre. Te escucha las noticias en diferentes partes, en diferentes provincias. La gente está vendiendo su tierra y se va en tierra inhabitada. Le hago un pequeño recuadro bíblico. Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Dios prometió entregársela a Israel, el pueblo de él, a la descendencia de Abraham, su amigo. Pero sucede que esa tierra, antes de que Israel entrase a morar ahí, era habitada por el cananeo, por el amorreo. Ese tipo de gente, esos habitantes practicaban un sinnúmero de abominaciones. Y dice la Escritura que Dios visitó la maldad de los moradores de esa tierra. Y dice que Dios visitó la maldad de esa tierra y la tierra vomitó sus moradores. Dice la Biblia que Dios envió avispas para que expulsen al amorreo. Dios envió toda clase de plagas para botar a los habitantes de esa tierra. Y el cananeo salió de ahí y entró Israel, el pueblo de Dios. Ahora estamos viendo que de la misma manera que Dios despoja a los adversarios para entregarle bendiciones a su pueblo, de igual manera Dios le quita lo que le dio en posesión para que quede inhabitada. ¿Por qué? Porque esa tierra está llena de violencia. A su nombre. La gente está dando los solares, las casas en precios baratísimos. Se están yendo por la violencia, no aguantan. Están desesperados. Se cumple esta palabra que dice para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. Se cumplen estas palabras en nuestra vista, en este momento. Ahora dice Daniel capítulo 9, Iglesia de Cristo. Esta es la oportunidad de Dios y de nosotros para poderle pedir a Dios una llamada a restauración. Vemos a un profeta, Daniel. Todo el capítulo 9, Iglesia de Cristo, Daniel comienza a orar por su pueblo. El prefacio dice oración de Daniel por su pueblo. Recuerda, Iglesia de Cristo, que Daniel no solamente era un profeta, Daniel era un intercesor. Dice el capítulo 9, verso 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. A su nombre. Daniel tuvo en su corazón un sentir de parte de Dios y dice que miré atentamente en los libros. ¿En cuál libro? En los libros de las profecías de Jeremías. Dios había traído un juicio sobre Jerusalén. Jerusalén tenía que quedar abandonada 70 años. 70 años Jerusalén quedó desierta. No pasaba ningún perverso, ningún corrupto, porque Dios dijo: en 70 años mi corazón se calma del juicio que traje sobre mi pueblo. A su nombre. Usted entienda cómo actúa Dios. Si usted no lo entiende, usted está totalmente fracasado. Usted va a tener una religión, no una relación con Dios, si no conoce el carácter de Dios. Y este hombre llamado Daniel miró atentamente que Dios dijo 70 años tienen que pasar en Jerusalén. Y Daniel estaba en Babilonia. Ya Daniel era parte de la cautividad. Daniel fue llevado cautivo en el juicio que Dios trajo sobre Jerusalén y fue llevado a Babilonia. Pero Daniel sintió el toque de Dios, porque ya era momento de que él se meta a la brecha para que Dios traiga una restauración del juicio que Dios había declarado en los años primeros. A su nombre. Quiero explicarle esto, Iglesia de Cristo, para que usted entienda. Nunca Dios va a bendecir a un hombre, escúcheme, a un pueblo, a una familia, a una nación, sin antes Dios zarandearla, limpiarla, purificarla. Dios no le va a bendecir, Dios no va a traer avivamiento ni bendición en medio de algo, en medio de alguien o sobre alguien, si primero Dios no lo sanea, si primero Dios no lo limpia, no lo purifica, y luego Dios derrama una grande bendición. Lo hizo Dios con Jerusalén.
¿Qué hizo Dios con Jerusalén en el tiempo de Jeremías? Envió el instrumento de la ira de Dios. Nabucodonosor la quemó, la incendió. Y en el tiempo de Nehemías, el reformador que Dios levantó en aquel tiempo, ¿qué le pidió? Dios tocó el corazón, habló con Artajerjes para levantar los muros, y ahí vino el levantamiento, y al pasar de los años se levantó Zorobabel, Ageo, Zacarías, y Dios permitió que se levantase el nuevo templo, y la gloria de Jehová y la gloria del Señor fue mayor que la primera. Aleluya. Entienda esto, que lo que estamos viviendo está en el corazón de Dios. Juicio tras juicio va a seguir cayendo sobre el puerto principal. No coma cuento si le dice que va a haber paz de parte del gobierno. No coma cuento, métase en rodillas, ayune, clame, pague el precio para que Dios nos guarde. Por eso que Daniel miró en los libros y dijo: Señor, ya se cumplieron 70 años. Tu corazón tiene que estar satisfecho del juicio que traíste sobre nuestros descendientes, sobre nuestros habitantes, sobre nosotros. Ahora queremos una restauración. ¿Usted quiere seguir viviendo en medio de problemas? Usted y yo queremos seguir viviendo en medio de balas, en medio de crimen, que estemos como psicoseados, que no sabemos si la sombra es el matón. ¿Usted quiere vivir así? Yo no quiero vivir así. Nadie quiere vivir así. Pero la cosa es que nadie quiere vivir así, pero nadie hace que la mano de Dios se voltee a favor de nosotros. Eso es muy distinto. Pero vemos un hombre que al orar está desatando una restauración para su pueblo. Estando en Babilonia, este hombre llamado Daniel apuntaba de nuevo a la ciudad donde Dios los había castigado. Señor, nuestra ciudad fue castigada. Tú dijiste que nos iba a volver a poner allá. Son las palabras de Jeremías que Dios le entregó a este hombre. Mire lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Habacuc, capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A su nombre. Esta es la oración del profeta Habacuc. Mire con qué inicia ahora este espacio. Le estaba mencionando que del profeta Daniel, capítulo 9, Dios nos quiere hacer ver por medio de su palabra en este estudio que estamos teniendo una oportunidad para poder pedirle a Dios restauración. Ahora otro profeta toma la batuta de parte de Dios y dice el prefacio, capítulo 3, oración de Habacuc. Tanto Daniel oró por su pueblo, ahora Habacuc ora por su pueblo. No necesitamos que el gobierno traiga cualquier razonamiento de hombre para que se acabe el problema. Es la oración que va a sanar la tierra. Es el clamor de la iglesia que va a sanar las estructuras del gobierno y del corazón de los hombres. A su nombre.